Dios te bendiga, iglesia, en esta preciosa tarde. Gracias damos a Dios una vez más que nos permite poder llegar a través de este medio a cada uno de ustedes y poder compartir la preciosa y maravillosa palabra de Dios. Mi oración es que esta palabra sea de bendición para tu vida, para ti que me escuchas en este momento, que te vas a conectar en algunos momentos o que quizás vas a escuchar este devocional en algún tiempo futuro. Oro al Señor de que esta palabra sea de bendición para tu vida. Estamos hablando bajo el tema o bajo esta serie que le he titulado Padres conforme al corazón de Dios. Qué importante es que nosotros, los cuales Dios nos ha dado ya el privilegio de ser padres, o que en un futuro tú le estás orando al Señor para que Dios te dé el privilegio de ser padre o una madre si eres mujer. Qué importante es que nosotros podamos, a la luz de la palabra de Dios, mirar los ejemplos de la Escritura y sobre todo mirar el ejemplo de nuestro Padre Celestial, el mayor ejemplo de un padre que nosotros podemos tener. Pero a través de la Escritura podemos ver grandes hombres de Dios, grandes siervos de Dios que fueron usados por Dios, que podemos ver sus historias en la Biblia. Y algunas de esas historias que corresponden a estos hombres tienen que ver con la forma de ellos de ser padres, cómo ellos crearon un corazón de padre. Así es que el día de hoy ya hemos hablado de Noé, hemos hablado de Abraham, hablamos también de Manoah, hablamos del sacerdote Zacarías. El día de hoy vamos a hablar de un hombre llamado Jairo, un principal de la sinagoga, dice la Escritura, y cómo él, en medio de su necesidad, no una necesidad que tenía que ver con él, no una necesidad que tenía que ver una necesidad personal respecto a él, sino una necesidad que tenía que ver con su hija, fue y acudió a Jesús para que Jesús pudiera hacer algo por su hija. Así es que hace algunas semanas atrás tuve la oportunidad en un día miércoles de compartir este mensaje, pero pues bueno, en esa ocasión no se grabó el mensaje, pero en este día quiero nuevamente compartirte sobre esta historia preciosa y maravillosa y cómo es importante que nosotros miremos el ejemplo de Jairo y creemos dentro de nosotros un corazón de padre conforme al corazón de Jairo. Así es que te voy a invitar que vayas conmigo a la Escritura, ahí en Marcos capítulo 5. Ahora, esta narración la podemos encontrar también en Mateo y Lucas, pero me gustaría que viéramos la narración de Marcos capítulo 5, dando inicio en el versículo 21. Y dice la palabra de Dios, dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Todos sabemos, hermanos, que al Señor Jesucristo siempre, en todo momento, le seguía una gran multitud. Ahora, dentro de la multitud, pues bueno, estaban sus discípulos. Dentro de la multitud estaban aquellos que le seguían porque querían a lo mejor comer de lo que Jesús les podía dar. Recordemos, en una ocasión alimentó a 5,000, en otra ocasión alimentó a 4,000, y Jesús les dice a ellos: ustedes me siguen no por los milagros, no por las señales, sino para ver que yo les puedo dar de comer. Otros que seguían en la multitud a Jesús, hermanos, en una ocasión también compartí sobre esto. Eran los fanáticos, aquellos que pues bueno, como a Jesús lo seguía una gran multitud, pues bueno, vamos a ser parte, como decimos, parte de la bola, vamos a ser parte del tumulto, vamos a ser parte de esa multitud, pero era solamente porque pues eran en alguna manera fanáticos de Jesús. Otros, hermanos, eran los famosos religiosos, aquellos que unos de ellos eran fariseos, otros eran saduceos, otros eran herodianos, y ellos, hermanos, pues seguían a Jesús para ver qué Jesús hacía y poder acusarle. Pero también dentro de la multitud, hermanos, había personas sinceras, de corazón sincero, que seguían a Jesús o buscaban a Jesús en medio de la multitud porque algo ellos necesitaban. Bueno,
Uno de ellos, hermanos, fue este hombre llamado Jairo, que dice la escritura que él era principal de la sinagoga y él se llamaba Jairo, y una vez que le vio, dice, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y ella pueda vivir, y ella vivirá. Este hombre, hermanos, déjeme decirle, podemos aprender mucho sobre la vida de Jairo, aunque no conocemos mucho sobre la vida de Jairo. En realidad este es el único pasaje que nos da una información sobre quién era Jairo, y si lo leemos, hermanos, es muy poca la información. No sabemos mucho respecto a Jairo. Solamente sí sabemos que, por ejemplo, él tenía una esposa que más adelante aparece en la historia. Sabemos, hermanos, de acuerdo a la escritura, que era principal de la sinagoga, queriendo decir que Jairo era un hombre pues muy respetado en sus tiempos. Era un hombre probablemente de renombre. Era un hombre muy conocido entre los judíos, pero también la Biblia nos dice que tenía una hija. Y a Jairo, hermanos, se le presentó una necesidad. Como lo decía hace algunos momentos atrás, no era una necesidad personal de él, no era algo que tenía que ver con su esposa, era una necesidad que tenía que ver con su hija. Ahora, hermanos, yo creo que a nosotros como padres, ¿a cuántos de nosotros no nos duele cuando nuestros hijos están pasando por una situación difícil? La hija de Jairo, se nos dice más adelante, que tenía 12 años. Y la hija de Jairo, hermanos, enfermó de una enfermedad que la llevó hasta el grado, hermanos, de agonizar, de estar demasiado grave, y probablemente, hermanos, iba a morir. Ahora, todos conocemos la historia, claro, la hija de Jairo sí murió, pero hasta este momento, pues Jairo no lo sabía. Él dejó, hermanos, su casa, él dejó a su mujer, él dejó a su hija grave, dejó a su hija agonizando, porque él sabía, hermanos, que el único hombre y la única persona que podía tener una respuesta y una solución para la necesidad que él estaba pasando en este momento en relación a su hija era este hombre llamado Jesús de Nazaret. Qué importante es que nosotros, hermanos, también, cuando tengamos una necesidad, acudamos a Jesús, vayamos a Jesús. Como padres, qué precioso es, hermanos, que cuando nuestros hijos tengan una necesidad, cuando estén pasando por alguna situación difícil, por algún problema, aun cuando llegan a estar enfermos, aun cuando llegan a estar a lo mejor dolidos por algo, por alguna situación de la vida, qué importante es que nosotros como padres, hermanos, en nuestro corazón de padres, vayamos, hermanos, a los pies de Jesús para rogarle que sea Él el que venga y nos ayude y supla esa necesidad y conteste, hermanos, aquella petición. Qué importante, hermanos, es que nosotros podamos ver la historia de Jairo y ver lo que él hizo cuando él tenía esta necesidad con su hija. Dice la escritura, hermanos, que él cuando vio a Jesús. Y qué importante es que nosotros primero, hermanos, podamos entender y podamos reconocer que necesitamos ver a Jesús. Necesitamos poner nuestra mirada en Jesús. Cuando estamos pasando por una necesidad, ya sea una necesidad personal, ya sea una necesidad, en este caso, hermanos, que la historia nos enseña, una necesidad de un padre, porque su hijo, su hija, en el caso de Jairo, estaba su hija grave, estaba su hija agonizando y al punto de llegar a la muerte. Qué importante, hermanos, es que, número uno, nosotros pongamos nuestra mirada en Jesús. Qué importante es que nosotros veamos a Jesús. Dice la escritura que él fue hacia donde estaba la multitud. Probablemente él a la distancia se dio cuenta que ahí en esa multitud iba Jesús. No era una multitud, hermanos, como las otras multitudes. En esta multitud, en verdad, ahí estaba Jesucristo. Ahí estaba aquel hombre que le podía ayudar. Y dice la escritura que, número uno, Jairo vio a Jesús. Qué importante es que nosotros como padres, cuando nos encontramos en una necesidad o cuando nuestros hijos se encuentran en una necesidad, número uno, hermanos, veamos a Jesús. Número dos, hermanos, dice que cuando le vio, se postró a sus pies.
Qué importante es también que nosotros como padres, número 2, nos postremos a los pies de Jesús, hermanos. Nos postremos a los pies de Cristo. Ahora, ¿qué significa estar postrado a los pies de Cristo? Es humillarnos delante de Él. Es reconocer, hermanos, que no es en nuestras fuerzas, que no es en nuestros medios. Jairo, hermanos, aquí estaba abandonando, hermanos, y dejando atrás su reputación, estaba dejando atrás su nombre, estaba dejando atrás su cargo principal de la sinagoga, estaba dejando atrás el qué dirá la gente, estaba dejando atrás la crítica de la gente, el juicio de la gente. ¿Usted cree, hermanos, que a Jairo, cuando personas que iban en la multitud, otros religiosos que iban en la multitud, no lo señalaron a Jairo? Claro que sí. Mira, él es un principal de la sinagoga y mira qué está haciendo con Jesús, y mira, ya se humilló a los pies de Jesús. Ahí en la multitud, hermanos, había fariseos, había escribas, había saduceos, había personas religiosas que probablemente conocían a Jairo. Imagínense, lo estaban señalando, lo estaban juzgando. Mira, este hombre es un principal de la sinagoga, ¿qué anda haciendo? Rogándole a Jesús o pidiéndole a Jesús. O mira, se humilló a los pies de Jesús. Pero Jairo dejó eso a un lado. Jairo dejó a un lado el juicio de la gente. Jairo dejó, hermanos, a un lado la crítica de la gente. Jairo dejó a un lado su cargo. Jairo aún dejó a un lado, hermanos, sus necesidades. Porque cuando se arrodilló a los pies de Jesús, déjeme decirle, número 3, dice que le rogaba mucho. Ahora, su ruego a Jesús, su petición delante de Jesús no era por él, era por su hija. Queriendo decir, hermanos, que Jairo primero vio a Jesús, puso su mirada en Jesús. Él pudo decir, en ese hombre yo voy a poner mi fe, yo voy a poner mi esperanza, yo voy a poner mi confianza de que ese hombre llamado Jesús es aquel que puede hacer algo a mi favor. Número 2, hermanos, se humilló a los pies de Jesús. Se humilló a los pies de Jesús, dejó a un lado su nombre, dejó a un lado su cargo, dejó a un lado todo lo que tenía, dejó a un lado sus necesidades, dejó a un lado sus peticiones personales y se humilló a los pies de Jesús, reconociendo: Jesús, yo no puedo, pero tú sí puedes hacer algo por mi hija. Yo no puedo, aún con mi cargo, aún con mis recursos, aún con lo que yo pueda tener. Mi hija no va a ser sana, mi hija nada le va a pasar de bueno. En mis recursos no, en mi humanidad no, en mis fuerzas no, pero yo sé que tú puedes hacer algo. Y número 3, hermanos, dice la escritura que le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Dice: ven y pon las manos sobre ella para que ella sea salva y vivirá. Para que entonces ella sea salva, y yo sé, Jesús, que ella va a vivir. Aquí, hermanos, el corazón de padre de Jairo nos puede enseñar mucho a nosotros. Primeramente, hermanos, que cuando nuestros hijos están en una necesidad, tenemos nosotros que mirar a Jesús. Número 2, tenemos que humillarnos a los pies de Jesús. Y número 3, tenemos que clamar a Jesús. Tenemos que rogarle. Y si es necesario rogarle mucho, tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque nuestro hijo o nuestra hija está pasando por alguna necesidad. Y nosotros, hermanos, Dios nos ha puesto como padres que intercedan por sus hijos, padres que oren por sus hijos, padres que estén clamando a Dios por sus hijos. Dios necesita padres que se levanten y comiencen, hermanos, a formar un corazón como el de Jairo, y que en medio de la necesidad, hermanos, ellos miren a Jesús, pongan su fe en Jesús, pongan su confianza en Jesús, pongan su esperanza en Jesús. Que ellos, hermanos, se humillen a Jesús, dejando a un lado todo, aún sus necesidades personales, aún sus peticiones personales, y le rueguen a Jesús, y clamen a Jesús, y oren a Jesús, para que Jesús haga algo a favor de sus hijos. Hoy necesitamos padres con el corazón de Jairo, hermanos. Padres que estén dispuestos a dejarlo todo por ir a Jesús, para que Jesús haga algo por sus hijos. Todos y cada uno de nosotros, hermanos, nuestros hijos tienen diferentes peticiones y diferentes necesidades. Aún, hermanos, cuando están pequeños, o aún ya si son niños grandes,
si son adolescentes, si son jóvenes, aún si ya son adultos, siempre van a necesitar la oración de un padre. Siempre van a necesitar la oración de una madre. No podemos nosotros dejar de orar por ellos, hermanos, porque a veces podemos decir, bueno, yo ya oré cuando eran pequeños, o oré cuando eran niños, o oré cuando eran adolescentes, o oré cuando eran jóvenes, pero pues ya ahorita a lo mejor ya son mayores de edad, o ya son unos adultos, o ya están grandes, ya ellos pueden orar por ellos mismos. Y claro, es nuestra responsabilidad ya como hijos grandes, hermanos, o ya como adultos, pues orar por nosotros mismos y orar por nuestras peticiones y orar por nuestras necesidades. Pero siempre va a ser, hermanos, eficaz la oración de un padre y de una madre. Dice la escritura ahí en Santiago, la oración eficaz del justo puede mucho. Ahora yo lo pongo de esta manera: la oración eficaz de un padre, la oración eficaz de una madre puede mucho. Por eso usted y yo como padres no dejemos de orar por nuestros hijos, sean pequeños o aún ya sean grandes. Siempre estemos orando e intercediendo a Dios por sus vidas, porque siempre ellos, hermanos, van a tener una necesidad. La hija de Jairo a su temprana edad, 12 años, tenía una necesidad. Cuando Jairo, hermanos, vio a Jesús, se humilló a los pies de Jesús y le rogó a Jesús, dice la escritura que Jesús pues fue con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Jesús, hermanos, se dispuso a ir con Jairo y decirle: Jairo, tú me miraste, Jairo, te humillaste a mis pies, Jairo, me rogaste por la necesidad de tu hija. Vamos, Jairo, yo voy a ir contigo. Créalo, hermanos, que cuando usted y yo hagamos esto que hizo Jairo por nuestros hijos, el Señor Jesús va a ir con nosotros y Él va a hacer una grande obra, un milagro y una sanidad preciosa y maravillosa. Aunque esto, hermanos, claro, no es el tema, pero aquí, hermanos, en esta necesidad tan fuerte que tenía Jairo, en esta urgencia de que Jesús acudiera a su ayuda, en esta urgencia, hermanos, de que Jesús fuera a su casa, porque Jairo creía que si Jesús iba a su casa y Jesús ponía la mano sobre su hija iba a ser salva y su hija iba a vivir. Pero en medio de esta necesidad, hermanos, se presenta otra historia que muchos de nosotros conocemos: la historia de la mujer del flujo de sangre. Una mujer, hermanos, que dice la escritura que por 12 años había tenido esta condición. Había gastado todo lo que tenía en médicos y dice la palabra que nada aprovechaba. Es más, le iba peor. Esta mujer, hermanos, en realidad se le estaba yendo la vida. Esta mujer estaba muerta en vida, como ahí hay una frase que decimos, estaba muerta en vida. ¿Por qué, hermanos? Porque dice la escritura que esta mujer no solamente tenía su periodo de menstruación normalmente, o como las mujeres acostumbran a tenerlo, sino que esto, hermanos, el flujo de esta mujer era continuo. Ahora, la Biblia nos enseña que la vida está en la sangre. Ahora, si esta mujer tenía un flujo de sangre continuo, hermanos, a esta mujer se le estaba yendo la vida. Esta mujer, hermanos, tenía anemia. Probablemente a su sangre, hermanos, imagínense el flujo continuo de sangre. Para que esta mujer, hermanos, nuevamente pudiera tomar fuerzas, imagínense todo lo que tenía que hacer, todo lo que tenía a lo mejor que comer, todo lo que tenía que reposar, de tantas cosas que se tenía que abstener para que ella nuevamente recuperara un poquito más de sangre, hermanos. Y luego pues el flujo continuaba y se le iba la sangre. Imagínense 12 años a esta mujer, hermanos, batallando con esta condición. Había ido a los médicos, nada había aprovechado, más bien estaba peor, dice la escritura. Pero cuando oyó hablar de Jesús, vino de entre la multitud, hermanos, y esta mujer dijo en ella y tuvo fe en ella para decir: si yo solamente toco el manto de Jesús o las vestiduras de Jesús, de este hombre llamado Jesús, yo voy a ser sana. Ahora, esta mujer, por su condición, hermanos, era considerada inmunda de acuerdo a la ley. En el lugar donde estaba era inmundo. En la silla que ella se sentara era inmunda.
La cama donde ella se acostaba era inmunda. Del plato o de que ella comía era inmundo. Si ella se acercaba a persona era inmunda, y la persona también se hacía inmunda. Queriendo decir, hermanos, que esta mujer vivía por 12 años así. 12 años vivió de esta manera. No sabemos si tenía esposo, no sabemos si tenía hijos, eso no lo sabemos, hermanos, pero imagínense en esta condición, haya tenido esposo o no haya tenido esposo, a esta mujer, hermanos, así lo decimos, se le estaba yendo la vida. Una vida, hermanos, de a diario. Si el flujo era continuo día tras día, hermanos, a esta mujer se le iba la vida todos los días, se le iba parte de su vida. Cada vez que ella derramaba sangre, se le iba vida. Derramaba más sangre y se le iba la vida, hermanos. Esta mujer estaba muerta en vida. Entonces oyó de Jesús y ella tuvo fe para decir: si solamente toco el manto de Jesús, las vestiduras de Jesús, yo voy a ser sana. Ahora, si a esta mujer, hermanos, no sé yo si a esta mujer se le notaba su condición, pero hay personas que cuando tienen anemia, hermanos, se sienten débiles, no pueden caminar, no pueden andar, no pueden moverse. Su condición física cambia demasiado, hermanos, cambia demasiado. Que yo creo que si alguien de la multitud la hubiera visto, probablemente lo hubiera señalado, y a esta mujer, hermanos, le hubiera ido muy, muy mal por estar metiéndose en la multitud cuando tenía esta condición y cuando era considerada, de acuerdo a la ley, inmunda. Aún así, esta mujer no le importó, hermanos. Ella sabía que el único hombre que tenía un milagro para ella y que podía hacer algo por ella era este hombre llamado Jesús. A Jesús siempre estaba rodeado de multitud, así es que esta mujer, hermanos, llegó de alguna manera a meterse entre la multitud. Dice la escritura, hermanos, que tocó el manto de Jesús, y entonces, hermanos, dice que enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Era un azote sobre su vida, era una enfermedad, hermanos, algo terrible sobre su vida. Pero cuando ella tocó las vestiduras de Jesús o el manto de Jesús, dice que ella pudo sentir en su cuerpo que ella había sido sana, que ella había sido, hermanos, sana de aquel azote, dice la escritura. Por 12 años había estado oprimida, por 12 años había sido azotada, por 12 años había sido considerada inmunda. Ahora que había tocado a Jesús, hermanos, había sido sana completamente. Y Jesús dice que se volteó y comenzó a decir: ¿quién me tocó? Los discípulos se le acercan y le dicen: Jesús, ¿qué pregunta haces? ¿Qué es lo que estás preguntando, Jesús? La multitud nos aprieta y tú dices: ¿quién te ha tocado? Pues pudo haber sido cualquiera. A lo mejor uno de los discípulos le dijo: Jesús, pues yo te toqué, aquí estaba. Pero Jesús, hermanos, no hablaba de cualquier toque, no hablaba de que cualquier persona le había tocado. Él dice: alguien me tocó, y alguien me tocó con fe, alguien me tocó creyendo que iba a recibir algo de mí, porque yo sentí que poder sanador, que virtud salió de mi cuerpo, y alguien fue sano. Alguien fue sano. No me tocaron nada más porque me rozaron, no me tocaron porque pues la multitud apretaba y alguien, verdad, fue empujado y pues me rozó, me pasó tocándome. No, este toque fue con fe. Este toque alguien lo hizo creyendo y confiando que si me tocaba iba a ser sano. Y entonces, hermanos, dice que él mirando alrededor para quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de Jesús y le dijo toda la verdad. Y Jesús le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Una preciosa y maravillosa historia. No es el tema, hermanos, no es el tema, pero esta historia preciosa y maravillosa que usted y yo hemos escuchado muchas veces, a lo mejor hemos predicado de ella o hemos escuchado muchas prédicas o enseñanzas sobre ella. Podemos decir, hermanos, que interrumpió entre comillas la necesidad tan grande que tenía Jairo. Vamos a regresar con Jairo. La necesidad tan grande que tenía Jairo.
Jairo, hermanos, ya había visto a Jesús, se había humillado delante de Jesús, le había rogado a Jesús, Jesús había aceptado ir con él. Y pues imagínense la alegría y el gozo que sentía Jairo. Jesús va a ir a mi casa, va a orar por mi hija y mi hija va a ser sana, mi hija se va a levantar. Esta historia, hermanos, como que llega, ¿verdad?, a interrumpir ahí esa travesía de Jesús y Jairo y aquella gran multitud hacia la casa de Jairo. Y dice la escritura que mientras Jesús hablaba, hermanos, con aquella mujer y todo, dice que vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: Jairo, tenemos una mala noticia, tu hija ha muerto, ¿por qué molestas más al maestro? Jairo, yo sé que hiciste todo lo que estaba en tus manos, miraste a Jesús, pusiste tu fe en que Jesús podía hacer algo. Viniste y te postraste a los pies de Jesús. Viniste y le rogaste a Jesús que si él iba a tu casa y ponía sus manos sobre tu hija iba a ser sana, tu hija se iba a levantar. Pero queremos decirte, Jairo, que tu hija ha muerto. Ya no hay algo que puedas hacer por tu hija. Tu hija ha muerto. Ya no molestes más al maestro. Y cuántas veces nosotros, hermanos, en aquella necesidad que a lo mejor estamos atravesando y estamos orando por nuestros hijos. ¿Cuántas personas, hermanos, como estos que vienen de casa del principal de la sinagoga se levantan y comienzan a decirnos: ya no ores por tu hijo. Tu hijo es un caso perdido. Ya no sigas orando por tu hija. Tu hija es un caso perdido. Si a lo mejor usted es un padre o una madre que su hijo, su hija está en las drogas, ¿cuántas personas no le han dicho: ya no ores por tu hijo, ya no ores por tu hija, ya es un caso perdido, ya él nunca va a salir de las drogas, nunca va a salir de ese vicio, nunca va a salir de ese mal, nunca va a salir de esa enfermedad, ya no hay nada que puedas hacer tú por tu hijo, por tu hija? Y vienen aquellos como vinieron de la casa del principal de la sinagoga para decirle: ya tu hija ha muerto, ya no hay nada que hacer por tu hija, ya no molestes más al maestro. ¿Y cuántas personas no se levantan cuando nosotros estamos clamando al Señor, cuando nosotros estamos intercediendo, o cuando sabemos que Jesús ya está a punto de hacer algo por nuestro hijo o por nuestra hija? Y vienen aquellas voces y se levantan aquellas personas y se levanta aquella murmuración y se levantan aquellas personas para darnos un juicio, para señalarnos, para decirnos: ya no molestes más al maestro, ya no ores más, ya no clames más, ya no gastes tus energías o tus fuerzas doblando tus rodillas o clamando, porque ya tu hijo no se va a componer, tu hijo ya no va a regresar al evangelio, tu hijo ya no va a ser salvo, tu hijo ya no va a ser sano, tu hijo ya no va a ser libre. ¿Cuántas personas no se levantan diciendo tales cosas? Y si nosotros las oímos, habremos, hermanos, habremos hecho un mal muy grande como padres. Si nosotros dejamos de orar por nuestros hijos, por comentarios, por supuestos consejos que nos puedan dar las personas, y si nosotros dejamos de orar por nuestros hijos y dejamos de mirar a Jesús y dejamos de humillarnos delante de Jesús y dejamos de rogarle a Jesús por escuchar aquellos comentarios, habremos hecho un grande mal como padres. Jesús, oyendo todo lo que se decía, solamente volteó a Jairo y dice la escritura que le dijo a Jairo: no temas, Jairo, cree solamente. Y yo creo que esta es una palabra que el Señor nos dice en esta preciosa tarde a cada uno de nosotros como padres. Si usted como papá, si usted como mamá está orando por su hijo, por su hija, hermano, siga orando. Y aunque todo parezca contrario, y aunque se levanten y vengan de casa del principal de la sinagoga para decirle que ya todo está, ya no hay nada que hacer, ya no hay nada que podamos obtener de solución o de respuesta. Cuando se levanten, hermanos, las palabras para decirnos: ya no ores, ya no clames a Dios, ya no busques a Dios, ya
ya tu hijo es un caso perdido, tu hija es un caso perdido, ya no hay nada que hacer, ya no molestes más a Jesús. Hermano, no haga caso de aquello. Usted siga mirando a Jesús, siga humillándose delante de Jesús, siga clamando a Jesús. Y Jesús lo que nos va a decir es: papá, mamá, no temas, cree solamente. Dice la Escritura, hermanos, que no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese, dice la Escritura, de comer. Hermanos, no sé si sea una coincidencia, pero la mujer tenía 12 años que se le iba la vida, con flujo de sangre se le estaba yendo la vida. La hija de Jairo tenía 12 años y se le fue la vida, murió. Así se lo dijeron aquellos que vinieron a decirle a Jairo esa mala noticia: tu hija ha muerto. Cuando llegó Jesús, dice la Escritura que estaban llorando, lamentando mucho, porque su hija, en verdad, la hija de Jairo había muerto. La mujer con el flujo de sangre, 12 años, se le había ido la vida. Esta niña, hija de Jairo, con 12 años, se le fue la vida. Pero tanto Jairo, que es la historia principal, el corazón de padre, como la mujer con el flujo de sangre, que se le iba la vida, acudieron a Jesús, quien es la vida. Dice la Escritura, y Jesús lo declara en San Juan 14:6: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. En otra ocasión, allá en San Juan capítulo 11, el mismo Señor Jesucristo declara: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, dice, vivirá. La mujer estaba muerta en vida, hermanos. Creyó en Jesús y el dador de la vida, Jesús, le dio vida. Aquel flujo de sangre se le secó, y dice que ella sintió en su cuerpo que había sido libre de aquel azote. Vino vida sobre esa mujer que por 12 años había tenido aquella condición. Jairo tuvo la fe suficiente y la confianza suficiente como padre para orar por su hija que estaba en agonía, que estaba muriendo y que murió. Pero tuvo, hermanos, la confianza y la fe tan grande, puso su mirada en Jesús, se humilló a los pies de Jesús y le rogó a Jesús por su hija. Y Jesús, el dador de la vida, fue a la casa de Jairo, tomó a la niña por su mano, le ordenó Talita cumi, que quiere decir, o que traducido es: a ti, niña, te digo, levántate. Y dice la Escritura, hermanos, que la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Cuando llega Jesús a un lugar, Él trae vida. Él nunca trae muerte, Él siempre trae vida. Por eso nosotros, a lo mejor como padres, hermanos, necesitamos que Jesús llegue a nuestro hogar y traiga vida. A lo mejor la situación con nuestros hijos parece de muerte. A lo mejor esa necesidad que tenemos en relación a nuestros hijos parece de muerte. Vemos a nuestro hijo, vemos a nuestra hija, y lo único que sentimos es muerte. Bueno, tenemos que tener un corazón como el corazón de Jairo. Tenemos que tener un corazón de padre como el corazón de Jairo, que fue un buen padre. Y fue y miró a Jesús y se humilló a Jesús y clamó a Jesús, y algo grande y maravilloso sucedió. Porque en aquella situación que Jairo tenía, esa necesidad en su casa con su hija, en donde había muerte, al poner su mirada en Jesús, al humillarse delante de Jesús y al clamar a Jesús, vino el autor de la vida, vino aquel que da vida, vino, hermanos, aquel que restaura las cosas, vino aquel que salva, aquel que restaura, aquel que trae gozo, que trae paz, que trae fortaleza y que trae consuelo. Entró a aquel lugar
y algo grande y precioso sucedió. La niña que estaba muerta, dice la escritura, hermanos, que nuevamente volvió a la vida. Y todos se espantaron grandemente. Aquí, hermanos, es algo precioso y maravilloso lo que podemos aprender y ver, hermanos, sobre la historia de Jairo y cómo nosotros es importante que creemos dentro de nosotros, hermanos, y tengamos y formemos un corazón de padre como el corazón de Jairo. Padres dispuestos a dejar nuestras necesidades a un lado por ir a Jesús para pedirle por nuestros hijos o por nuestras hijas. ¿Cuántos de nosotros como padres, hermanos, no hemos nosotros en momentos nos hemos sentido, hermanos, por abajo? Nos hemos sentido débiles, nos hemos sentido enfermos, y a veces nos toca en medio de esa debilidad y en medio de esa enfermedad que nosotros estamos atravesando, a muchas veces nos toca orar por nuestros hijos. Yo sé que usted como padre, usted como madre lo ha hecho muchas veces. Usted se ha sentido fatal y aún así se tiene que levantar y orar por su hijo, por su hija. Usted, hermanos, se ha sentido que ya no puede más porque a lo mejor está pasando por alguna enfermedad y usted en medio de ello ha tenido que orar por su hijo y por su hija. ¿Y sabe por qué? Porque como padres hemos aprendido que muchas veces, hermanos, nuestras necesidades pueden esperar, pero la de nuestros hijos no. Porque a lo mejor nosotros estamos firmes en la fe, porque a lo mejor nosotros nos podemos sentir fuertes, porque a lo mejor nosotros podemos decir yo puedo aguantar un poco más, pero muchas veces nosotros sabemos que nuestros hijos no. Ellos están débiles en la fe, ellos no están tan fuertes en la fe. Ellos no pueden aguantar un poco más, y sobre todo sabiendo, hermanos, que el enemigo de nuestras almas, el diablo, es Satanás, el acusador, hermanos. Se quiere levantar en contra de nuestros hijos y de nuestras hijas para hacer que Dios no cumpla su propósito en ellos. Por eso hoy en día necesitamos levantarnos en el nombre de Cristo Jesús y orar por nuestros hijos y por nuestras hijas. Como Jairo, poner nuestra mirada en Jesús, poner nuestra fe y nuestra confianza en Jesús, humillarnos delante de Jesús, dejando a un lado todo, hermanos, y rogándole a Jesús, pidiéndole a Jesús, implorándole a Jesús para que Jesús pueda hacer algo grande, precioso y maravilloso a nuestro favor en la vida de nuestro hijo o de nuestra hija. Gracias damos a Dios, hermanos, por su palabra, y quiero, hermanos, en esta tarde promocionar un libro, hermanos, que lleva por título El poder de los padres que oran. Es un libro, hermanos, precioso y maravilloso. Lo he podido leer, hermanos, y he podido pues aprender mucho respecto a este libro. Este libro cuenta con 30 capítulos. 30 capítulos que tienen que ver con diferentes necesidades que nuestros hijos puedan estar atravesando. Y pues bueno, yo le invito, hermano, que si usted lo quiere adquirir, pues si usted está a la distancia, búsquelo ahí en su librería más cercana, o búsquelo a lo mejor en línea, y ahí lo puede encontrar, y en 2 o 3 días se lo pueden mandar a su casita. Y si usted es de cerca, hermanos, pues quiero decirle que tenemos algunas copias, algunos ejemplares aquí en la iglesia, nuestra librería Vida, aquí en nuestra iglesia local, y también, hermanos, lo puede adquirir. El poder de los padres que oran. Yo sé que va a ser de mucha bendición para usted. Así es que, hermano, pues si usted lo quiere adquirir, hágalo, y yo sé que va a ser de bendición cuando usted lo comience a leer. Incluye oraciones que usted puede orar para su hijo y para su hija de acuerdo a su necesidad, y luego versículos que usted puede aplicar también cuando esté orando por su hijo y por su hija, y le van a ayudar mucho, hermanos, a crecer y a madurar en la oración para nuestros hijos y para nuestras hijas. Le recordamos, hermanos, durante los viernes, todos los viernes, y luego nuestra semana de ayuno y de oración, estamos en vivo en nuestra página de Centro de Alabanza Nueva Vida. Ahorita en este momento estamos en vivo en nuestra página de Centro de Alabanza Nueva Vida. Dios bendiga a cada una de las personas que se han conectado
y que están viendo, hermanos, con nosotros en esta tarde, esta transmisión. Dios les bendiga y oro a Dios para que esta palabra sea de bendición para sus vidas. Y si usted nos va a escuchar en el futuro, pues que también esta palabra sea de bendición para sus vidas. Si por alguna razón, hermanos, los videos llegan a borrarse, muy ajeno a nosotros, hermanos, de Facebook, recuerde, hermanos, puede ir a nuestro canal de YouTube, Centro de Alabanza Nueva Vida, y ahí también puede encontrar estos devocionales pasados, puede encontrar nuestros cultos dominicales, las prédicas de los domingos, hermanos, y yo sé que también van a ser de bendición para su vida. Amén. Así es que gracias damos a Dios por este tiempo, este hermoso momento. Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno que en esta preciosa tarde usted nos pudo acompañar. Bendiciones, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Nos vemos la próxima semana, el próximo viernes, con una serie nueva, hermanos, un devocional nuevo, nuestro pan de cada día, algo que el Señor va a hablar a nuestra vida y que yo sé que va a ser de bendición. Así es que gracias damos a Dios en este momento, en este tiempo. Bendiciones a cada uno de ustedes. Dios les bendiga en gran manera. No nos olvidemos, hermanos, de seguir orando para tener y ser padres conforme al corazón de Dios.